Hola, ¿cómo estás? Nuevamente, bienvenido seas al programa Una voz del cielo. Bueno, el tema que hoy traigo es el invitado, el invitado. Y cuando pensamos en el invitado, ya imaginamos una fiesta. Y cuando a nosotros nos han invitado a una fiesta, te habrá pasado, lo primero que tratás de averiguar es qué tipo de fiesta va a ser, quiénes serán los que irán a la fiesta, quién es el que te invita. Y bueno, ahí empezás a ver las posibilidades de ir o de no ir, cómo tenés que ir vestido, bueno, qué tipo de regalo vas a hacer al agasajado cuando te invitan. Y una de las cosas que han pasado en esto que está pasando en estos últimos tiempos es que cuando alguien te invita a una fiesta, por lo general ahora tenés que pagar la tarjeta, tenés que pagar un precio para poder ingresar a esa fiesta. Así que bueno, toda una serie de evaluaciones que debes hacer para poder asistir a una fiesta. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si alguien te dice, bueno, te invito a una fiesta que voy a dar en mi casa o en un salón, pero no tenés que pagar nada, tenés que ir vestido como vestís siempre, sencillamente, y tal vez te imaginaría, bueno, te dicen, no tenés que pagar, y bueno, pero lo único que te va a decir o te diría que los invitados no son de lo común de la gente, es un poco gente más baja que lo común, no es gente de renombre, son gente pecadora, son alcohólicos, jugadores, estafadores. ¿Qué me contás? ¿Qué dirías? ¿Irías a esa fiesta? Bueno, seguramente me diría no, ese tipo de fiestas no. Bueno, pero en la época de Jesús, Jesús iba a ese tipo de fiestas. Le gustaba ir a esos lugares donde nadie se animaría a frecuentar o a aceptar una invitación. Y cuando Jesús tuvo que designar a sus 12 apóstoles, que primero fueron sus discípulos, sus seguidores, no buscó personas de renombre, no fue a una escuela rabínica para ver cuál era el que mejor que mejores calificaciones había sacado, el que se desempeñaba mejor, el que tenía habilidad para la oratoria, el que era perceptivo en las necesidades de la misión. No, Jesús hizo todo lo contrario. Se fue a la zona portuaria, encontró personas que tenían las manos callosas, olían a pescado, estaban tal vez todos sucios, con ropas rasgadas tal vez, y personas que no tenían cultura, que no hablaban con una educación formal, y tal vez muchos de ellos eran hasta peleadores, pendencieros. Y bueno, esa es la clase de gente que Jesús buscó para poder transformar el mundo. En cierta ocasión había un hombre que se llamaba Mateo, por sobrenombre o también conocido por Leví. Era un judío que tenía una profesión, él trabajaba para el gobierno romano y cobraba impuestos, ese era su trabajo. Es como si tuviéramos el AFIP allí, este hombre sería uno de los que manejaría todos los tributos, los impuestos. Y una de las características que tenían esta clase de hombres es que eran odiados por sus compatriotas, primero por trabajar para el gobierno, después porque cuando ellos cobraban el impuesto que venía a pagar el deudor, ellos le ponían un sobrevalor, y ese valor que le ponían a veces era demasiado alto, y de ese valor ellos sacaban para sí y se quedaban con ese dinero. Por lo tanto eran repudiados por todos sus compatriotas. Y bueno, en cierta ocasión Jesús tiene que nombrar a sus apóstoles, así que va a comenzar
a buscar a quién elegirá para eso. Y un día entró a la oficina de este hombre, Mateo, y entonces le dice si estaría dispuesto a seguirlo y de ser su discípulo, porque cuando alguien decía sígueme, le estaba insinuando que si él quería ser discípulo del que lo llamaba. Y así comienza esta historia. Dice allí en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 9, hablando de Jesús, dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Dice la Biblia, y se levantó y le siguió. Así que bueno, mira la clase de obreros que Jesús estaba buscando, qué clase de personas. Y bueno, este hombre que había percibido que alguien lo había considerado distinto, como todos lo consideraban, como unos ladrones, como unos estafadores, él sintió en su corazón querer invitar a este maestro, a Jesús, que lo había llamado para ser su discípulo, lo quiso invitar a su casa. Así que bueno, Jesús accede, no preguntó quiénes serían los que estarían a la mesa, con qué vestido iba a ir, no, Jesús lo invitaron y allá fue, y se sentó a la mesa con los que estaban allí. Y cuando él está sentado a la mesa, bueno, en su entorno había hombres pecadores, ladrones, de toda clase de personas. Pero Jesús estaba allí, a él no le importó eso. Dice allí en Mateo capítulo 9, versículo 10, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, es decir, en la casa de Mateo, dice: he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Así que allí estaba Jesús, el invitado, en la casa de personas despreciadas de la sociedad, repudiados por sus compatriotas, y que bueno, ellos habían sido o eran en ese momento personas despreciables, pero Jesús estaba con ellos, porque bueno, Jesús tenía un propósito en esta clase de gente. Claro, cuando los religiosos pasan por allí, miran por la ventana, ven a Jesús y a sus discípulos que están sentados con esta clase de gente. Allí ellos que no se juntaban con este tipo de personas, entonces ellos estaban indignados y llaman a uno de sus discípulos, allí a los discípulos, y le dicen: ¿qué hace tu maestro allí sentado con esa gente? Y dice allí Mateo capítulo 9, versículo 11. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? ¿Cómo es eso? ¿Por qué, dice, come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Cómo se junta el maestro con esa gente? Pero allí estaba Jesús y como Jesús conoce el corazón de todas las personas, Jesús sabía a qué casa iba a ser invitado antes de que Mateo lo invitara. Sabía quiénes iban a estar a la mesa y también sabía lo que pasaba afuera. Sabía que estaban murmurando de él. Entonces dice que Jesús escucha, él ya sabía que estaban hablando de él, entonces va a lo del fariseo y le va a decir algo. Dice allí, versículo 12, al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Lo que Jesús les está diciendo: todas aquellas personas que se creen algo porque tienen algún dinero, o tal vez tienen una posición de poder, o tal vez son religiosos, y por eso, por ser religiosos, por pertenecer a una religión, se creen más que los demás, le dice: ustedes no necesitan a Dios. Ustedes se creen que ya son autosuficientes y no hay lugar para Dios en sus corazones. Pero esta gente que está acá conmigo, esta gente es la que yo vine a buscar.
porque ellos son pecadores, sí, son pecadores, pero ellos se han arrepentido y han confesado y han venido a mí para que yo les perdone sus pecados. Eso es más o menos lo que trata de decirle Jesús. Y entonces dice, les va a dar una misión a estos murmuradores y le va a decir, les voy a dar una tarea, vayan y anuncien cuál es mi misión aquí. Entonces dice el versículo 13, id pues y aprended lo que significa, misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Estas personas que estaban sentadas a la mesa con Jesús, sí, eran pecadores como vos y yo, pero la diferencia con esta gente es que ellos habían decidido cambiar de vida, habían decidido ir a Jesús, invitarlo a Él para que Él cambiara para siempre sus vidas. Y esas son las clases de personas que Jesús vino a buscar. Ahora pregúntame, me podrías decir, bueno, pero entonces Jesús va con esta gente, pero no iría con los que están murmurando afuera, no iría con los fariseos, por ejemplo, con esta gente religiosa. Bueno, si lo invitan, Jesús va a ir. Sí, porque Jesús no hacía acepción de personas. Así que en cierta ocasión uno de estos fariseos lo invita a la mesa, a su casa, lo invita a comer. Y allí podemos leer en el libro de Lucas, en el capítulo 7 y en el versículo 36, este hecho en el cual Jesús vuelve a ser invitado a la casa de un fariseo. Dice así, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Allí estaba Jesús nuevamente invitado, y ahora está en la casa de un fariseo. Así que seguramente el fariseo lo recibe en su casa, le indica el lugar donde se tiene que sentar, y bueno, Jesús va y se sienta allí. Y parecía que está todo bien, que el fariseo está contento que esté Jesús en su casa, pero ¿sabes que no? Su corazón estaba lejos de Dios. Y él enojado porque él había visto a Jesús que se juntaba con pecadores, y como se junta con pecadores, yo lo tengo que invitar para darme estatus, para que todos digan, bueno, a mi casa también vino. Pero estaban allí en un momento en la reunión o en la comida, y alguien irrumpe, alguien entra osadamente, y no va a ver al fariseo que es el dueño de la casa, sino que viene directamente a ver a Jesús. Es una mujer. Y esta mujer viene y está allí, se lanza a los pies de Jesús y comienza a hacer algo que llama la atención. Dice allí en Lucas capítulo 7, versículo 37. Entonces una mujer de la ciudad, dice que era pecadora. Era una mujer de la ciudad pecadora. Te imaginarás qué tipo de mujer era, ¿cierto? Bueno, ella entró y vino a donde estaba Jesús. Ni siquiera se ocupó del fariseo, que era el dueño de casa. Vino a Jesús. Leemos otra vez Lucas 7:37. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Es decir, que esta mujer ya sabía que Jesús estaba allí. Y lo que ella hizo fue conseguir algo que ella entendió que era lo mejor que podía hacer por Jesús o estar para estrechar una relación con Jesús. Y entonces compra un perfume o trae un perfume que ya lo tendría como lo mejor y lo trae allí donde está Jesús. ¿Y qué es lo que hace esta mujer? Dice el versículo 38, y estando detrás de él a sus pies, es decir, detrás de Jesús, ni siquiera estaba enfrente de Jesús, dice estaba detrás, así como hace un animalito que se viene de atrás, dice, bueno, estaba así, dice, y estando detrás de él a sus pies, dice, llorando. Y dice, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. ¿Por qué lloraba esta mujer? ¿Por qué lloraba? Lloraba porque ella estaba arrepentida de la clase de vida que estaba llevando en la ciudad. Y entonces cuando ella está allí a los pies de Jesús, ella lo que hace es derramar ese corazón arrepentido a Jesús. Y allí llorando, era como que buscaba el perdón de Jesús.
Y ella lloraba, y mientras lloraba, dice, las lágrimas caían en los pies de Jesús. Y entonces cuando ella echaba el perfume sobre los pies de Jesús se mojaban. Y entonces ella no había traído una toalla. Y entonces dice, se le ocurrió con sus cabellos secar los pies de Jesús. Y allí dice que los ungió a los pies de Jesús. Podríamos pensar, qué actitud rara. Pero ¿sabes una cosa? Había una cuestión cuando alguien invitaba a una persona a su casa. Ellos caminaban las calles, no tenían vehículos como nosotros, tampoco tenían calles asfaltadas, eran calles polvorientas de tierra y allí en el calor del día. Bueno, Jesús era una persona que caminaba muchísimo, caminaba las calles, no estaba sentado, caminaba las calles, buscaba a las personas, hablaba con ellos. Y tal vez cuando llegó a casa del fariseo, él habrá pensado, Jesús dice, bueno, ahora que me invitaron acá, qué bueno, una oportunidad para, tal vez tenía los pies encallados, tal vez agrietados del caminar, y qué bueno encontrar una palangana de agua allí y poner los pies y relajar un poquito. Qué bueno que esta costumbre era entonces lavar los pies, o por lo menos se hacía seña a un siervo y venía y le lavaba los pies al invitado. Y allí lo secaba y el invitado encontraba allí un confort y eso daba una sensación de bienestar y era una apreciación que se hacía de aquel que lo invitaba, del anfitrión. Pero el fariseo que estaba allí mirando esta situación, él comenzó a enojarse y a hablar cosas por dentro. Y él murmuraba por dentro y decía cosas como, ¿cómo viene esta acá? Y bueno, entonces murmuraba, pero él no hablaba en voz audible. Pero Jesús, que conocía su corazón, escuchó el sonido de su corazón. Dice allí que este fariseo hacía lo siguiente, mientras esta mujer estaba a los pies detrás, lavando los pies de Jesús. Dice Lucas 7:39. Cuando vio esto el fariseo, es decir, vio esa escena, dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, para adentro, nadie iba a escuchar. Hablando de Jesús, despectivamente, dice, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Eso era lo que él murmuraba. Pero en realidad Jesús fue a la casa del fariseo porque él quería cambiar el corazón del fariseo, para que él no se sintiera con esa altanería y orgullo de creerse más que los demás. Y Jesús quería cambiar su corazón, pero ¿sabes una cosa? No lo pudo cambiar, porque su corazón era de piedra, su corazón era reacio, apático a los demás, a las necesidades ajenas. Y entonces allí podemos pensar que esta mujer allí ha sido ofendida por este hombre, que tal vez la miraría con rabia. Y entonces Jesús, que conoce eso, le va a hablar al fariseo, pero también va a reivindicar a esta mujer que está allí a los pies de Jesús. Y dice Lucas 7:44, Jesús dice, y vuelto a la mujer, Jesús miró a la mujer, dijo a Simón, mira a la mujer y le habla a Simón. Claro, él quiere cambiar el corazón de Simón porque el corazón de esta mujer ya había cambiado. Entonces dice, y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Dice, entré en tu casa, le dice al fariseo, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Dice, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado, los ha secado con sus cabellos. Y le va a decir, otra cosa que se usaba, que cuando el invitado llegaba a la casa se lo abrazaba, se le daba un beso, se trataba de mostrar esa amistad, ese cariño. Entonces Jesús le dice en el 45 al fariseo, no me diste beso. Dice, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Qué increíble la actitud de este fariseo y la actitud de esta mujer arrepentida allí a los pies de Jesús. Y Jesús se lo dice al fariseo para que su corazón pueda cambiar,
Y dice otra cosa que se usaba, dice, versículo 46, dice, no ungiste mi cabeza con aceite. Dice, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Qué increíble. Y esta mujer que se sentiría tal vez allí humillada, ofendida, pero a ella no le importaba eso, no le importaba, por eso irrumpió en la casa del fariseo y no fue a verlo a él, sino que fue directamente a Jesús. Y entonces Jesús le va a decir a esta mujer algo que todos desearíamos escuchar para nuestra vida. Dice que el versículo 48, y a ella le dijo, Jesús se dirige a la mujer, dice, a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué paz habrá sentido esta mujer cuando sus pecados fueron perdonados por el Hijo de Dios? Y también Él la va a despedir a esta mujer, porque Jesús era compasivo, era amable, era Él tenía empatía con los demás. Y entonces Él agradece el gesto a esta mujer y la va a despedir y le dice, versículo 50, pero Él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Esta mujer que vino arrepentida, se echó a los pies de Jesús, lloró y allí derramó su corazón, se arrepintió. Y entonces dice Jesús, tu fe te ha salvado. ¿Qué clase de fe? Todas las personas tienen fe, pero el problema es dónde ponen la fe. Esta mujer puso la fe en Jesús y por la fe puesta en Jesús, su corazón fue limpiado y su alma fue salvada de la condenación eterna. Y ya encontró, por esa actitud de venir a Jesús, de arrepentirse, de llorar ante Él y de clamar allí delante de Él, ella encontró la salvación del alma. Encontró paz, porque ahora se iba a su casa en paz. Sus pecados habían sido perdonados. Esta mujer ahora se va salvada, sabiendo que tiene un lugar en el cielo junto a Jesús por toda la eternidad. Qué maravilloso. En cierta ocasión, Jesús sabía que tenía que pasar por un lugar y era justamente Jericó. Y allí en Jericó había un hombre rico. Era un hombre que no solo trabajaba para el gobierno, cobraba impuestos, como el caso de Mateo, pero este hombre era mucho más poderoso que Mateo, porque este hombre era el jefe de los publicanos, era el jefe de todos aquellos, era una de las máximas autoridades, así que era un hombre rico. Si Mateo y el resto de los publicanos recaudaban, este hombre que era el jefe de todos, él levantaba muchísimo dinero y entonces era un hombre rico. Pero él en cierta ocasión oyó hablar de Jesús y él entendió que su vida como la estaba siguiendo, era un hombre rico, tenía todo, pero su corazón y su alma estaban vacías. Entonces él quería encontrarse con este Jesús, pero claro, era un publicano, era el jefe de los publicanos, pero entonces no tenía posibilidad porque la gente que rodeaba a Jesús los rechazaba a los publicanos, así que él no tenía acceso. Y entonces, pero él quería ver a Jesús, aunque sea verlo pasar. Y como él estaba allí, no era muy alto de estatura, y la multitud rodeando a Jesús, y él sabía que él pasaría por cierto lugar, entonces fue hasta ese lugar y se subió a un árbol. Y desde allí oculto en el follaje del árbol, él vería pasar a Jesús. Qué maravilloso habrá sido para él ese momento, estar expectante. Y cuando empezó a escuchar el ruido de la gente que venía rodeando a Jesús, él se habrá puesto muy nervioso allí. Y entonces dice allí en Lucas capítulo 19, versículo 1 en adelante, dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Dice versículo 2, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Dice, y corriendo delante,
Miren la actitud de este hombre, era un hombre rico, un hombre poderoso, pero ahora está humillado, correr adelante, ya era un acto humilde de su parte. Entonces dice, y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro, tuvo que tomar una decisión, subió a un árbol sicómoro. Dice, ¿para qué? ¿Para qué subió? Dice, para verle, para ver a Jesús. Y dice, porque había de pasar por allí. Y bueno, como te dije al principio, Jesús conoce el corazón de todas las personas, es más, conoce tu corazón, sabe lo que estás pensando ahora. Y Jesús pasó por Jericó y sabía por dónde tenía que pasar porque Jesús se iba a encontrar con este hombre Zaqueo. Y Jesús lo conocía, aunque Zaqueo no sabía. Y entonces cuando Jesús va pasando por allí y Zaqueo, que estaba oculto en el follaje, y Jesús comienza a acercarse al árbol como para pasar del árbol, él mira hacia arriba, Jesús mira hacia arriba y lo llama a Zaqueo por su nombre. Y le dice, Zaqueo, hoy me invité a tu casa a comer, así que quiero estar con vos. Imagínate, allí entre la multitud y Jesús dirigiéndose a una persona, y a una persona como Zaqueo, y es más, invitándose personalmente a comer. Qué increíble este Jesús. Dice Lucas 19:5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, es decir, donde estaba el árbol, dice, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, conocía su nombre, le dice, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa, porque hoy me invité a tu casa a comer. Así que bueno, Zaqueo me imagino, no entraría en las sandalias, y entonces cuando él yo creo que se tiró del árbol, se tiró y llegó lo más pronto que pudo donde estaba Jesús. Y allí se fueron los dos y se fue a casa de este hombre. Pero claro, estos hombres tenían muchas amistades, así que Zaqueo invita a un montón de gente, era toda gente así como él. Y bueno, pero allí estaban aquellos que murmuraban. ¿Y sabes quiénes eran los que murmuraban? Ya no eran los fariseos, sino que eran todas las personas. Decían, ¿cómo se va a casa de este hombre? Todos murmuraban, hablaban mal de Jesús, porque había ido a la casa de Zaqueo. Es más, se había invitado él a la casa de Zaqueo. Y entonces empezaron a decir cosas feas de Jesús, de Zaqueo, cómo se va a ir a la casa de este hombre. Y dice allí el versículo 6, dice, entonces descendió de prisa y le recibió gozoso. Zaqueo estaba contentísimo de que Jesús se hubiese invitado. Además, él no pensaba que podría tener a Jesús en su casa comiendo, un hombre de tanta fama que estaba alcanzando. ¿Y qué pasó? Lo que te contaba recién. Dice el versículo 7, al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Qué increíble es el corazón del hombre. Cuando una persona está relacionada con un grupo de gente, está todo bien. Pero cuando esa persona se entrega a Jesús, todas las personas que antes lo contenían comienzan a rechazarlo. Y comienza a ser despreciado de aquellos que en un momento estaban con él. Así que, bueno, toda la multitud decía, ¿cómo es que va este Jesús a comer en la casa de Zaqueo? Qué cosa increíble. Pero bueno, como nos dijo Jesús hace un ratito, Él vino a buscar esta clase de gente. Esta clase de gente que, aunque sea pecadora, siente la necesidad de buscar el perdón y de buscarlo en el lugar correcto, yendo a Jesús, teniendo un encuentro personal con Jesús. Y entonces cuando Zaqueo va a la casa e invita a Jesús a entrar, Zaqueo se da cuenta de que había estado deshonrando a su nación, de que había tal vez defraudado a la gente. Entonces él pide perdón públicamente y dice allí, versículo 8 de Lucas 19, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, le habla a Jesús, le dice, estoy arrepentido de haber pecado. Entonces le dice, dijo al Señor, se dirigió a Jesús, dice, he aquí, Señor. Miren cómo lo trata Jesús. Ya no le dice maestro, le dice Señor, porque a Jesús no solo hay que recibirlo como Salvador,
también es necesario recibirlo como Señor, como el Señor de nuestra vida. Y entonces él ya no se siente dueño de sí y le dice, Señor, dice, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Cómo había cambiado el corazón de este hombre en este encuentro con Jesús? La mitad de mis bienes doy a los pobres. Y dice, y se acuerda, dice, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Había una ley que si uno defraudaba a una persona tenía que devolverle un quinto más de lo que le había defraudado. Por ejemplo, si defraudó en 100, tenía que devolverle 120. Ahora este Zaqueo dice, no, yo 120 no. Yo si ofendí en 100, devuelvo 400. Qué cosa increíble, cómo había cambiado el corazón de Zaqueo. Entonces Jesús va a manifestar públicamente lo que ha pasado en el corazón de Zaqueo. Dice Lucas 19:9, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué hermosas historias y cómo el invitado puede cambiar el corazón de una persona cuando le deja entrar. Pero cuando no le deja entrar, esa persona que ha invitado a Jesús queda fuera, porque no lo invitó realmente, porque no aceptó su perdón, porque no aceptó arrepentirse delante de él. Al contrario, trató de criticarlo, de ofenderlo, de murmurar contra él. Pero aquella persona que viene, aunque se sienta pecadora, pero que viene a Jesús y allí arrepentido le confiesa su pecado y lo recibe en su casa, entonces esa persona recibe la salvación, recibe la vida eterna y por fe encuentra paz, esa paz que nunca tuvo, porque la persona que no conoce a Jesús está en enemistad contra Dios. Por eso nunca tendrá paz. Pero cuando se encuentra con Jesús, una de las cosas que ofrece, además de la salvación eterna del alma, ofrece paz. Paz en el corazón como jamás nadie puede ofrecer. Solo Jesús. Así encontramos personas que frente al invitado hallaron perdón y salvación, pero que otras alcanzaron rechazo y condenación. Y podríamos pensar, ¿qué clase de anfitriones somos nosotros? Te pregunto íntimamente, ¿qué clase de anfitrión eres tú? Y ¿sabes por qué te pregunto? Porque ahora escucharás el golpe de alguien llamando a la puerta, pero no a la puerta de tu casa física, sino a la puerta de tu corazón. ¿Sabés quién es el que llama? Es el invitado, es Jesús. Y Él está golpeando la puerta de tu corazón para entrar, porque sabes una cosa, Él mismo se ha invitado a entrar, porque sabía que vos no lo ibas a invitar, porque no invitarías a Jesús a entrar a tu vida. Pero hoy Él mismo se ha invitado y está golpeando la puerta de tu corazón y te pide que lo dejes entrar y que lo recibas en tu casa. ¿Qué harás con el invitado que ya está afuera y está llamando? ¿Cómo sé yo que está llamando? Porque la Biblia dice en Apocalipsis 3:20 que Jesús está hablando en este momento. Ahora te está hablando a ti. Escuchá lo que dice Jesús en este momento. Apocalipsis 3:20. Dice así, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Escuchas ese sonido de la puerta llamando? Está llamando a la puerta de tu corazón. Dice Jesús, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús en este momento quiere tener una relación personal contigo. Y al igual que estas personas que por haber invitado a Jesús a su casa encontraron la salvación y el perdón de todos sus pecados, Jesús te quiere perdonar. Él sabe lo que has hecho.
porque Él conoce tu corazón y Él sabe cuán profundo es el mal que has causado. Pero ¿sabes una cosa? Él, antes de que vos pecaras y causaras ese mal, fue y pagó en una cruz el precio de tu pecado. Porque Dios el Padre lo castigó a Él para no tener que castigarte a ti. Pero si tú no lo recibes en tu corazón, Él está llamando y tú no abres esa puerta y no lo dejas entrar, te pasará lo mismo que el fariseo. Él golpeó, él estuvo allí, pero no dejó entrar a Jesús en su corazón y de nada sirvió tener a Jesús como invitado. Hoy Jesús es el invitado. Es el invitado que está golpeando la puerta de tu corazón y tan solo tienes que tomar una decisión. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a poner tu fe como lo hizo Zaqueo, como lo hizo Mateo y como lo hizo esta mujer de la ciudad? ¿Lo vas a poner esa fe en Jesús? Entonces, si haces así, le pedirás a Jesús que te perdone. Y tal vez tengas que llorar. Tal vez tengas que llorar arrepentido, porque has ofendido a Dios. Pero no solo has ofendido a Dios, has ofendido a muchas personas. Y necesitas el perdón de Dios. Y si encuentras el perdón de Dios, Dios obrará la forma en que halles el perdón de esas personas a las cuales ofendiste mucho. Por eso Jesús vino a buscarte a vos. Vino a buscar a aquellas personas que se sienten con la necesidad de ser perdonados, de ser salvados y de alcanzar una nueva relación con Dios. Jesús te dice, yo estoy a la puerta y llamo. Estoy golpeando la puerta de tu corazón. Si tú me dejas entrar, tendremos una cena de comunión. Yo cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Y nuestra comunión será restablecida cuando me recibas en tu corazón y me pidas perdón por tus pecados. Y yo te ofrezco la salvación, dirá Jesús, te ofrezco la salvación y una vida eterna en el cielo. Pero si no tomas esa decisión, yo no puedo hacer más nada por ti, más que golpear a la puerta, porque la decisión es tuya. Yo soy el invitado, dice Jesús, pero si no me dejas entrar me tendré que ir. Y cuando tú mueras, partirás a una eterna condenación, lejos para siempre de Dios, sin alcanzar el cielo y sin una eternidad en comunión continua con Dios. ¿Qué vas a hacer? Él está a la puerta y llama. ¿Escuchas el sonido? Hoy a través de este mensaje de estas 3 personas en la cual Jesús entró y hay personas que hallaron la salvación y otras no. ¿Cuál eres tú? El invitado está afuera, te dejo allí, te dejo en esa intimidad con Él. Urgentemente habla con Él, pídele perdón, recíbelo en tu corazón y hallarás la salvación eterna de tu alma que está camino a una condenación eterna. Pero hoy puede cambiar la historia de tu vida. Recibe al invitado en esta misma hora y entrégate a Él. Y al igual que allí Zaqueo, dile Señor, Señor, perdóname. Recíbelo en tu corazón. No demores más. Él está afuera. ¿Y qué pasaría si se va? Está golpeando. Te dejo con Él y nos encontramos, por supuesto, en el próximo programa. Hasta entonces.